Hola, mi nombre es Paula Vergara y para comenzar este foro responderemos la pregunta de por qué las sociedades permiten la reducción de costos de transacción y resultan más eficientes al momento de realizar un negocio. Partamos de los conceptos generales que nos indica Jesús Alfaro. Estos nos indican que las sociedades permiten dar paso a economías de gran escala, es decir, que en lugar de arriesgar todo el patrimonio de manera individual, las sociedades permiten generar aportes más pequeños y tener el mismo o más nivel en la realización de un negocio. Adicionalmente nos indica que se pueden diversificar las inversiones a través de participar en diferentes sociedades y también que se pueden juntar las habilidades de cada uno de los socios. Ahora, de manera más especializada, Pablo Llanelo nos da ciertas pautas de por qué las sociedades resultan más eficientes y económicas mediante la teoría de la firma. La firma surge como un mecanismo para reducir costos de transacción, sobre todo porque la contratación directa entre el empleador y el empleado hace que se reduzcan los costos de transacción que, por ejemplo, resultarían al tener que monitorear a proveedores de trabajo independientes. Adicionalmente, la firma sustituye una serie de contratos por uno solo y se establece una relación jerárquica que, por supuesto, implica ya una disminución de costos que, por ejemplo, representaría tener varios contratos diferentes. Adicionalmente, también consideremos que las empresas incluyen reglas de responsabilidad. Gracias a las reglas de la responsabilidad, los socios no tienen mecanismos para mitigar que el administrador tome un nivel de riesgo mayor al aceptado inicialmente al contratarlo por la sociedad. Es decir, que las normas de responsabilidad que implican las sociedades aseguran que los administradores no tengan comportamientos estratégicos que prioricen su interés personal frente al interés social y de tal manera se puede garantizar una mayor eficiencia al momento de constituir un negocio que cuando se constituye de manera individual o no necesariamente en sociedad. Muchas gracias. Para responder a la pregunta de qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica, hay que tomar en cuenta que las organizaciones económicas se forman de dos maneras. La primera es a través del mercado y la segunda a través de una integración vertical u orden jerárquico. En este último caso, este control de asignación de recursos y de administración da como resultado sus correspondientes costos de transacción. Es por ello que podemos decir que la persona jurídica sustituye una serie de contratos por uno solo, en donde se establece una relación jerárquica que implica una disminución de estos costos. El costo marginal existente al realizar las transacciones adicionales dentro de una empresa aumenta con el tamaño de la misma. Es por eso que podemos decir en términos básicos que costos de transacción son equivalentes a los costos de operar en el mercado y su existencia depende de tres factores: racionalidad limitada, oportunismo y especificidad de los activos. Utilizaremos este concepto entendiéndolo entonces en términos de costos de producción, los cuales son resultado de costos del management y costos de contratación. Es decir, que los costos de transacción se refieren entonces a gastos y obstáculos que deben superarse para llevar a cabo una transacción. Estos costos pueden incluir tarifas legales, costos de negociación, tiempo empleado en la negociación, riesgo de incumplimiento, entre otros. La existencia de las empresas responde entonces a la necesidad de organizar la producción y la distribución de los bienes y los servicios, en las que se requiere unas estructuras básicas para tal fin. Esta actividad no se realiza de manera perfecta si no es bajo la existencia de los costos de transacción. Es decir, que reducir costos de transacción a través de la persona jurídica refiere a la práctica de utilizar una entidad legal, como una corporación o sociedad, como un intermediario o vehículo para llevar a cabo transacciones comerciales o financieras. Esta estrategia busca minimizar obstáculos y gastos asociados con transacciones entre diferentes partes. Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta que en un capitalismo colectivo la competencia se va a debilitar y esto puede traer varios efectos negativos, no solo económicos sino también sociales.
Y es por eso que la competencia es buena en el corporativismo, porque de alguna manera obliga a las empresas a tener cierta responsabilidad de sus acciones y de sus decisiones, ya que en una sociedad en la que hay varias empresas compitiendo por el interés y la atención de uno de sus consumidores, ellas van a tener que actuar de manera responsable y actuar atendiendo a estos intereses cada vez más cambiantes, ya que si una empresa no cumple con estas expectativas, lo más probable es que pierda ventaja con respecto al resto de empresas. Es por eso que la competencia se ve como un aliento a la responsabilidad empresarial, porque estas van a ganar o van a perder clientes dependiendo de su desempeño ético y social. Además, alienta a estas empresas a anticipar las preferencias de los clientes, de los trabajadores, de los reguladores, por miedo a que llegue un rival mejor primero a ellas. Es por eso que empresas realmente pequeñas pueden crecer de manera muy rápida si es que atienden a uno de estos intereses colectivos. Actualmente se puede visibilizar esto de manera en que la reacción popular en contra de los intereses económicos de los accionistas de una empresa ya altera la toma de decisiones corporativas. Por ejemplo, actualmente hay empresas que respaldan causas sociales que son populares entre sus clientes y el personal, muy aparte de sus intereses económicos como empresa. Bueno, yo les voy a hablar sobre si existen similitudes entre la historia de Estados Unidos y la de Ecuador. Sí, como primera similitud tenemos la colonización y la dependencia inicial. Tanto Estados Unidos como Ecuador experimentaron periodos de colonización por parte de potencias europeas como es Inglaterra en el caso de Estados Unidos y España en el caso de Ecuador. Ambos países fueron inicialmente colonias y por lo tanto estaban sujetas a la explotación de recursos naturales por parte de estas potencias coloniales. La segunda es la independencia y formación de naciones. Ambos países lograron la independencia de sus respectivas colonias en el siglo XIX. Este periodo de independencia marcó el inicio de una era de construcción nacional y desarrollo económico. La tercera similitud, exportación de recursos naturales. Tanto Estados Unidos como Ecuador dependieron en una gran medida de la exportación de recursos naturales durante sus periodos de expansión industrial. En el caso de Estados Unidos, esto incluyó la exportación de productos agrícolas y minerales, mientras que aquí en Ecuador se centró en productos como el cacao y más tarde el petróleo. La otra similitud es la inmigración y la urbanización. Durante los periodos de expansión industrial, tanto Estados Unidos como Ecuador experimentaron una afluencia de inmigrantes a sus ciudades en busca de empleo en las industrias en crecimiento. Esto condujo a un rápido proceso de urbanización en ambos países, en Estados Unidos y en Ecuador. Muchas gracias. Bien, con respecto a esta pregunta se refiere al monopolio. Y es que para empezar esto quiero hacer una breve acotación. Y es que la concentración económica se refiere a la acumulación desproporcionada de la riqueza y el poder económico que recae o está en manos de una entidad o pocos individuos. Ahora bien, respecto a esto, el economista ecuatoriano Alberto Acosta Borneo hace una crítica respecto de aquello, y es que nos menciona que el sector público, cuando se hace alusión a los sectores estratégicos, estos impiden la competencia y solamente por excepción dan lugar a la participación del sector privado. Y es así que nos da como resultado empresas ineficientes y corruptas, tal como es el ejemplo de Flopec. Además de que se ponen trabas a los inversionistas extranjeros que quieren concretar estas mismas inversiones, valga la redundancia, en nuestro país, y es lo que tanta falta nos hace. Ahora bien, me atrevo a decir que una economía eficiente es aquella en donde se puede entrar y salir, pueden entrar y salir competidores en cualquier momento.
Con esto quiero decir que debe existir una puerta abierta a la libre elección en donde los ecuatorianos puedan tener un listado, varias opciones donde ellos puedan elegir cuál es la mejor propuesta. Y con esto yo no quiero decir que se elimine la alternativa pública, simplemente que se dé paso a la competitividad y con esto se genere pues productividad y eficacia que beneficie a la sociedad ecuatoriana. Mi intervención tiene como fin analizar las prácticas empresariales de los magnates Vanderbilt y Rockefeller. Bueno, en cuanto a la conducta empresarial de Vanderbilt y Rockefeller, se conoce que ambos llevaban sus prácticas empresariales de forma agresiva. Vanderbilt fue un magnate de ferrocarriles y envíos que acumuló una vasta fortuna personal a finales del siglo XIX. Rockefeller, por otro lado, fue un magnate del petróleo que fundó la Standard Oil Company y se convirtió en una de las personas más ricas de la historia. Como dije al inicio, las prácticas empresariales de ambos magnates resultaban agresivas. Esto implicaba que frecuentemente se elimine a los competidores y que se monopolice el mercado. Por ejemplo, Rockefeller usó su control sobre la industria del petróleo para expulsar a los rivales y controlar los precios. Vanderbilt usó su control sobre la industria ferroviaria de manera similar para establecer tarifas y así excluir a los competidores. Los críticos argumentan que sus acciones sofocaron la competencia y perjudicaron a los consumidores. Ambos también eran conocidos por sus actividades filantrópicas, que incluían donar grandes sumas de dinero a diversas causas benéficas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que su filantropía era una forma de desviar la crítica de sus prácticas empresariales y mantener su poder e influencia. Otros, en cambio, argumentan que su filantropía tuvo un gran impacto de forma positiva en la sociedad y ayudó a financiar importantes investigaciones y programas sociales. En cuanto a su legado, Vanderbilt y Rockefeller son un reflejo de las fuerzas económicas y sociales más amplias de su tiempo, y su impacto en la sociedad todavía se siente hasta la actualidad. Bien, en la docuserie Los hombres que construyeron América se centra en los empresarios que tuvieron un rol fundamental en ese entonces con respecto del desarrollo de la industria y posteriormente cómo transformaron a Estados Unidos, haciéndolo conocido hoy por hoy como una potencia económica e industrial. Ahora bien, en la misma docuserie se da una mirada con respecto a la historia económica e industrial y cómo esta fue progresivamente aumentando en Estados Unidos. También se abordan temas como el monopolio empresarial y cómo la acumulación del poder se da en varios individuos influyentes en su momento con respecto de industrias en Estados Unidos. Por ejemplo, Rockefeller o Vanderbilt, quienes eran dueños de la industria petrolera y del ferrocarril respectivamente, quienes lograron significativamente no solo crear, sino también mantener en el tiempo un monopolio gigantesco de estas industrias dentro de Estados Unidos. Ahora bien, estos personajes influyentes fueron quienes tenían concentrado el poder y la riqueza, quienes pudieron sobrellevar los desafíos que se les pusieron en el momento y quienes abrieron un paisaje industrial y lo hicieron mucho más amplio para que de este modo la sociedad estadounidense pueda crecer y beneficiarse de eso. Ahora bien, en la misma docuserie se manifiesta cómo estos personajes influyentes crearon el famosísimo sueño americano, abordándolo desde un tema capitalista, donde industrias basadas en el ferrocarril, automóviles, el petróleo y otros más como el acero, los convirtieron a ellos en protagonistas y los hicieron dueños de gigantescos imperios. Ahora bien, ellos en la actualidad son un grupo de personas que forman parte de la mayor fortuna privada de la historia.